Bienvenidos a la versión especializada en salud del noticiero científico y cultural iberoamericano NCC. Soy Jonas Birmar y los acompañaré en este espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, que busca difundir la ciencia y la tecnología en toda Latinoamérica. El mundo experimenta una tremenda brecha de salud. Mientras unos países refuerzan sus sistemas de atención a pacientes, en algunas regiones hay que esperar años para obtener atención médica especializada. Por esta razón, la farmacéutica estadounidense Pfizer ha propuesto una iniciativa que busca reducir desigualdades en el entorno de la salud. Medicamentos y vacunas a precio de costo para los países más pobres. La iniciativa del gigante farmacéutico estadounidense Pfizer fue anunciada el miércoles en el Foro Económico Mundial en Davos. Pfizer está emocionada y orgullosa de lanzar un acuerdo para un mundo más sano. A través de esta iniciativa innovadora, Pfizer proporcionará sin ánimo de lucro todos sus medicamentos y vacunas patentados disponibles en Estados Unidos o la Unión Europea a 1.200 millones de personas que viven en 45 países de renta baja. El programa, bautizado Un Acuerdo para un Mundo Más Saludable, se centra en 5 áreas: enfermedades infecciosas, cáncer, inflamación, enfermedades raras y salud femenina. En esas áreas, Pfizer tiene 23 patentes, incluyendo su vacuna y tratamiento oral contra el COVID-19. Ruanda, Ghana, Malawi, Senegal y Uganda ya se comprometieron a unirse, y otros 40 países son elegibles para firmar acuerdos bilaterales para participar. Los países en desarrollo sufren el 70% de las enfermedades en el mundo, pero reciben solo el 15% del gasto mundial en salud. En África subsahariana, por ejemplo, 1 de cada 13 niños muere antes de cumplir 5 años, comparado con 1 de cada 199 en países de ingresos altos. Las tasas de mortalidad por cáncer también son mucho más elevadas en países de ingresos bajo y medio. Y los medicamentos y vacunas esenciales suelen demorar de 4 a 7 años más en llegar a los países más pobres. Un confinamiento intenso de 2 meses fue parte de la estrategia del gobierno chino para mitigar el impacto económico a raíz de una reciente ola de contagios por COVID-19. Un método que paralizó de golpe a unas 25 millones de personas, quienes repentinamente tienen que retomar su vida ahora que las restricciones han desvanecido. Shanghái empezó a retomar lentamente su actividad el miércoles, tras 2 meses de confinamiento por el COVID. En los últimos días ya se habían relajado algunas medidas debido a una fuerte disminución de los contagios, pero la población solo podía salir, en el mejor de los casos, unas horas al día, si vivía en un barrio sin infectados. El miércoles, los habitantes pudieron volver a las oficinas, escaneando unos códigos QR para demostrar que no tenían COVID. Y el metro y los transportes públicos volvieron a funcionar. Significa que puedo volver a una vida normal y visitar familia y amigos. Creo que eso es lo mejor para la gente común. No puedo pensar en otra cosa. No tengo sentimientos especiales, no creo que hayamos vuelto a la normalidad. Podría parecerlo, pero todavía es diferente a la vida que teníamos antes. El regreso a la normalidad todavía no es completo. Más de 500.000 de personas siguen sometidas a fuertes restricciones, según las autoridades. Los centros comerciales, supermercados, farmacias y salones de belleza solo pueden funcionar al 75% de su capacidad. Gimnasios y cines siguen en su mayoría cerrados y la reapertura de los centros escolares se hará caso por caso. El confinamiento de Shanghái fue el segundo más largo en China desde el inicio de la pandemia. En 2020, el impuesto en Wuhan, la primera ciudad afectada por el virus, duró 76 días. En las últimas semanas se ha hablado de una enfermedad que ya existía, pero de la que no se había oído hablar tanto. Hasta hace poco, se trataba de una infección endémica, lo que significa que pertenecía a un lugar o región específica. En su caso, las selvas tropicales de África. Se trata de la viruela del mono, una enfermedad que ha disparado las alarmas de la comunidad científica en Europa.
con brotes en unos 18 países y cerca de 150 infecciones, la situación de la viruela del mono sigue siendo preocupante al no seguir los patrones habituales según la Organización Mundial de la Salud. El Reino Unido, Portugal y España han detectado varias decenas de casos de esta enfermedad endémica del oeste de África, especialmente entre la comunidad homosexual. Es el primer desafío para la nueva ministra francesa de Sanidad, Brigitte Bourguignon. Hay que decir que esta enfermedad es mayoritariamente benigna. Los casos registrados han sido aislados en sus casas como medida de protección. Desde el Ministerio de Sanidad y de la Prevención se recomienda aislar los casos para no propagar la enfermedad, que se atenúa en 2 o 3 semanas, declaró la ministra en el Instituto Pasteur para hablar de los 7 casos confirmados en Francia. Mientras, en Suiza, los laboratorios Roche han desarrollado varios test para detectar el virus de la viruela del mono. En España, Sanidad ha anunciado la compra centralizada de vacunas con la Unión Europea para hacer frente al brote. Los casos diagnosticados ascienden de momento a 59. La viruela del mono es una enfermedad zoonótica viral y se transmite de animales a humanos. Una infección que ha llamado sorpresivamente la atención del mundo y que es llamada así porque fue detectada en un grupo de simios que se encontraban en un laboratorio en 1958. Pero ¿cómo funciona una vacunación contra este virus? ¿O quiénes podrían ser candidatos a este inmunizante? A continuación, más detalles al respecto. La de la viruela no es una vacuna como la del COVID que se pone a toda la población antes de contagiarse. La ponencia de vacunas ha explicado a Televisión Española que la vacunación será en anillo, solo a los contactos estrechos. En el caso de estar ya contagiado, la vacuna actúa más rápido que la infección natural. 2 o 3 días después de la exposición a un caso confirmado infectado, pues puede proteger de la aparición de la enfermedad. Frenando así la transmisión, explica que no sería necesaria para los que recibieron la vacuna de la viruela clásica de niños. Hemos estado con el doctor que detectó los primeros casos en Madrid. Lo peor de este brote, dice, es posible que ya haya pasado. Pienso que está escampando, pero no sabemos qué va a ocurrir en las próximas semanas, porque podría haber mucha gente que está en la fase de incubación de la enfermedad. Y hay muchas incógnitas. La primera relacionada con la forma de transmisión mayoritaria de este brote, la sexual, que antes no se había producido. Pueda facilitar la adaptación a transmitirse entre humanos. El primer estudio del tema que publica The Lancet con 7 pacientes señala que 5 seguían dando positivo entre 22 y 39 días después, cuando son 21 días los estipulados de aislamiento. En principio, a esas alturas ya la respuesta inmune ha debido ponerse en marcha y a pesar de eso parece que sigue habiendo replicación del virus. Lo que no sabemos es si esa replicación es suficiente como para que sean contagiantes. Como pasó con el COVID, volvemos a aprender sobre un virus mientras intentamos hacernos con él. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el tabaco provoca 8 millones de muertes al año. Esto sin mencionar las miles de personas que sin querer consumen el humo de segunda mano, lo que convierte al tabaquismo en un problema de salud pública. Los daños que provoca se repiten en incontables campañas publicitarias, pero se habla muy poco del gran daño al medio ambiente que provoca su consumo. El tabaco causa un impacto devastador sobre el planeta. Eso afirmó el martes la Organización Mundial de la Salud en su informe difundido en el Día Mundial sin Tabaco. La industria del tabaco siempre quiere hacer un lavado de imagen, por lo que están sentados en todas las mesas en este momento, diciendo lo maravillosos que son y lo mucho que contribuyen a la solución de nuestro cambio climático. Pero es todo lo contrario. Son uno de los mayores contaminantes que conocemos y los residuos que producen son los segundos más grandes que tenemos en la economía. El reporte Tabaco, envenenar nuestro planeta aborda los impactos de todo el ciclo, desde el cultivo de las plantas de tabaco a la fabricación de los productos, el consumo y el desperdicio. El 5% de toda la deforestación se debe al crecimiento del tabaco. Sobre los residuos, vemos que 4,5 billones de colillas acaban en nuestros ríos, mares y océanos cada año, contaminando cada uno de ellos 100 litros de agua. La OMS pidió que la industria tabacalera sea obligada a rendir cuentas y que pague la factura de la limpieza de los desechos. La agencia de la ONU indicó que los productos del tabaco contienen unos 7.000 tóxicos químicos que se esparcen en el ambiente cuando son botados.
El principio de quien contamina paga significa que la industria del tabaco debería pagar realmente por el desorden que está creando. $200 millones en Alemania, 766 millones en India, 2.600 millones en China. Y eso significaría que la industria del tabaco pague por ello. Algunos países lo han hecho muy bien, han introducido esos principios de quien contamina paga. Como Francia, lo vemos en Sudáfrica, lo vemos ahora en Nueva Zelanda. Así que cada vez hay más países que lo van a introducir. El informe indica que la industria tabacalera es responsable de la pérdida de unos 600 millones de árboles cada año, pues el cultivo y la producción del tabaco usa 200.000 hectáreas de tierra y utiliza 22.000 millones de toneladas de agua anualmente. También emite unos 84 millones de toneladas de dióxido de carbono. Los invito a ser parte de nuestros canales de WhatsApp y Telegram. En un momento, regresamos con más.